¿Esto nos representa? ¿Esto representa Sí. nuestro tiempo? Esto representa la banalidad de nuestro tiempo, por ejemplo. Que si nos representa el perrito, pues joder, si nos representa. Lo hace de una manera sígnica, de una manera iconográfica, perdonarán los puristas, pero lo hace, pues, representa nuestro paisaje, representa nuestro marco, como lo puede hacer pues una señal de tráfico, como lo puede hacer un anuncio de Danone o como lo puede hacer un condón de látex, ¿no? Cuando iniciamos esta serie de reflexiones coordinadas entre distintos compañeros, hay una pregunta, un problema que nos lanzamos delante, ¿no? Y es si el arte actual, yo particularmente entendería el arte actual como aquel que emana, digamos, a partir de la década de los 70 del siglo pasado, cuando la última gran pregunta biográfica del arte pues queda, digamos, en suspensión, no queda resuelta porque son preguntas de orden filosófico, es decir, son preguntas de apertura, de patada a seguir, de las que promueven el sentido y por lo tanto la existencia y que no vienen resueltas. Pues si ese arte actual hoy en día estaba actuando como un mero dispositivo en la terminología de Foucault, es decir, como algo que reproduce, que consolida y perpetúa el sistema, o si mantenía en lo propio de sí mismo una resistencia a ese propio marco, ¿no? Esa es la pregunta, ese es el problema, digamos, que genera toda esta serie. Por cierto, hace un momento entro en el teléfono, voy a Google y me sale un mensaje, algo así como diciendo, ¿quiere usted conocer la respuesta antes de formular la pregunta? Acojonante, vamos. Ese imperio de la respuesta que lo único que intenta es evitar que las preguntas nos sigan dando sentido, ¿no? Pues ese es el tema que planteamos de origen, ¿no? Hay multitud de factores que a cualquiera no se le escapan y que tienden a hacer creer que es el primero de los casos, ¿no? O sea, que el arte está básicamente actuando como un mecanismo de reproducción, de consolidación y de protección de ese marco hegemónico, ¿no? Por ejemplo, o sea, la destrucción de el continuar, digamos, destruyendo cualquier, o el perseverar o el consolidar la destrucción de cualquier sistema de validación de la obra artística que no sea puramente la contextualización, ¿no? Ahí pues incide la destrucción de la figura de saber, digamos, como podría ser lo que en mi época se llamaba el crítico, es decir, aquella persona con conocimiento y con autoridad suficiente como para decir qué valor, no qué precio, sino qué valor podía tener determinada aportación artística, ¿no? Esa figura ha sido completamente destruida o subsumida o comida, digamos, por el propio sistema. El gusto público es algo que también, pues paulatinamente, ya hace muchos años, no es nuevo de ahora, pues también como sistema de validación ha quedado destrozado, con lo cual, si el único sistema de validación es la contextualización de la obra, y es decir, que la obra de arte es válida en cuanto a obra de arte, es decir, es obra de arte en cuanto a que está contextualizada dentro de determinado marco, y ese marco es un marco completamente propiedad, o sea, se ha privatizado el sistema de validación porque es completamente propiedad del capital y de las lógicas del capital y de las relaciones de mercancía entre los distintos elementos que se producen, ¿no? O sea, hoy en día, pues la obra de arte la valida el rico, el coleccionista, que por comprar hasta puede comprar el valor para dárselo, cosa que es absolutamente sorprendente y absolutamente ridículo, ¿no? Pues esta eliminación de los sistemas de validación y esta constitución de la obra de arte en algo simplemente contextualizado como obra de arte, que es propiedad, que está privatizado por el capital, por decirlo de alguna manera, hace que la obra de arte devenga un bien puramente especulativo, ¿no? O sea, no hay nadie que pueda venir desde fuera y decir, oiga, esto que usted tiene, esta colección que tiene usted hecha en el garaje es una auténtica mierda que no vale absolutamente nada, ¿no? No, esa posibilidad se ha eliminado, ¿no? Eso hace que también, pues, el artista, pintoresco, pues, personaje, y salvando todas las debidas excepciones, ¿no?, se haya convertido también en una especie de empresario de sí mismo avant la lettre, o sea, en una
especie de buscador de ventajas, de espabilado, de homus economicus, que a través de unas ciertas particularidades, de unas ciertas rarezas, pues lo único que intenta es entrar con cierta solidez y como valor bursátil, O sea, cuando la obra de arte no importa por lo que aporta o por lo que representa, porque nadie puede decir lo que aporta o lo que representa, lo único que le puede dar valor es lo que ha costado, es el precio y sobre todo quién ha pagado ese precio. O sea, si es uno de estos tipos contextualizados, ¿no? Y ahí cae también el artista. Pero hay una cuestión por encima de estas y de muchas otras que se pueden plantear para intentar confirmar este horror de que verdaderamente el arte como en sí mismo, en cuanto a su autenticidad, ha perdido cualquier posibilidad de resistencia frente al marco hegemónico dominante, es el hecho de que ha entrado de una manera brutal en esa distopía, en esa distopía voluntaria, en ese sueño distópico, digamos, de la lógica de los mercados, que es el producir siempre lo mismo bajo aspectos absolutamente novedosos, ¿no? O sea, una repetición de la misma banalidad, de lo mismo ya dicho, ¿no? De lo mismo, de ese lugar común, de ese tópico, de ese cliché, ¿no? Continuo y repetido, pero presentado como si fuera, pues, un evento absolutamente novedoso y que va a aportar cuestiones sensacionales, ¿no? Eso a los mercados les encanta, naturalmente, o sea, porque hace que continuamente nuestra identidad, esa identidad primaria en la que nos han convertido, que es la de consumidores, pues vea su deseo azuzado hacia aquello que un psicoanalista lacaniano llamaría un objeto A, o sea, va continuamente cambiando, es decir, oiga, mira, esto es una novedad absoluta, o lo que usted tiene en casa, que es lo mismo, es una auténtica porquería, así que compre esto nuevo, ¿no? Eso me hace recordar, pues, una figura que es la de Deleuze, que Gabriel, pues, menciona al principio, ¿no? Eso es lo que Deleuze llamaba el ritornello, o sea, eso es lo que Deleuze llamaba, pues eso, pues el cliché, la cancioncilla ya dicha, la estampita ya repetida, y que cumple una función primordial, que es una función de protección del jardín, es decir, del modo de vida, es decir, en definitiva, de ese marco ideológico que estamos poniendo en cuestión, protegerlo frente a la exterioridad del propio marco, es decir, frente a lo que Deleuze llama el caos, frente a lo que ha recibido un montón de nombres, o sea, es decir, frente a aquello que puede de alguna manera producir acontecimiento, es decir, producir dotación de sentido y alterar completamente, destruir completamente ese paradigma, o sea, destruirlo o por lo menos desterritorializarlo, es decir, llevar ese territorio, que diría Deleuze, o sea, ese marco hacia un lugar distinto. Pero es que bien, precisamente esa es la función del arte, o sea, la función del arte no es aportar florecitas o siempre las mismas florecitas con distintos colores en las hojitas para el jardín del marco ideológico, no es aportar ladrillos estéticamente realizados a ese muro de contención, a ese dique de contención de lo real lacaniano, del caos deleuziano, de la voluntad schopenhaueriana, o sea, es precisamente la función potente del arte, y que cualquier artista en el sentido duro y potente de los que tenemos aquí, es precisamente picar esos ladrillos, o sea, picar esos ritornelos, hacerlo con la debida prudencia, no vaya a ser que el océano del caos pues invada el territorio y lo destruya completamente, pero de manera que sí permita una nueva dotación de sentido, o sea, una destrucción de esos eventos continuos para que emerja un acontecimiento que pueda traer algo que produzca un sentido distinto y por lo tanto una nueva manera de entender, de relacionarse, de poner en cuestión y en definitiva de resistir a ese marco ideológico que decimos. Eso es lo que ha hecho Beethoven, eso es lo que ha hecho Beckett, eso es lo que hizo Duchamp en su momento, eso es lo que ha hecho cualquier artista en sus cabales. Es decir, cualquier artista que haya verdaderamente conseguido esa condición y que haya aportado algo artístico. Traer
desde más allá de lo del muro, tener la capacidad de oír los movimientos magmáticos que se producen más abajo del suelo, o sea, esos movimientos de placas que van a producir luego lo que es el acontecimiento visible, que sería metafóricamente pues el tsunami, ¿no? El artista tiene que tener esa capacidad de oír, esa capacidad de saber, primero, tener el valor y el arrojo de oír, de ver qué está pasando allá abajo, y después tener la capacidad de simbolizarlo, porque más allá del muro, o sea, más allá de la realidad conformada por ese... A tomar viento la batería de la camarita, se ve que no estoy actualizado, que no tengo la última novedad novedosa, o que ya ha alcanzado su obsolescencia programada, porque solo hace, pues, no sé, breve plazo de tiempo que la compré. Veamos que es más allá del muro, más allá de ese muro, de esa realidad conformada por esos ritornelos, por esas repeticiones, por ese lugar común donde intentan sumergir en la más absoluta mediocridad cualquier intento de creación. Pues es más allá de ese muro donde se puede producir esa dotación de acontecimiento. Pero sobre todo lo que a esta legión de seres humanos que todavía nos sigue pareciendo primordial el dotarnos de sentido a través de la posibilidad de dotación de un acontecimiento. A todos estos lo que verdaderamente nos rompe las pelotas y lo que hace que aun a riesgo de entrar, digamos, con estos vídeos y con estas exposiciones en un ritornelo, es el denunciar que no es el arte lo que se está poniendo en juego, resignificándolo hacia la producción seriada de ladrillos para el muro o para el dique de contención, ¿no? Si es la propia capacidad genésica, o sea, la perpetuación de un individuo incapaz de asombrarse, o sea, incapaz de manifestar extrañeza, un individuo indiferente, que no sabe encontrar las diferencias, que no sabe encontrar sentido, sino solo buscar las utilidades, es decir, esas respuestas que antes me ofrecían sin tan siquiera tener que plantear la pregunta, ¿no? Ese es la verdadera inquietud que produce, más que una cuestión disciplinaria del arte, ¿no? O sea, la autofagia, o sea, que la agenesia se impere en el ser humano por esa resignificación del concepto de lo artístico y de la función primordial del arte, o de la capacidad, es decir, del arrojo y de la voluntad del artista de intentar mantener, digamos, ese valor que le es propio, ¿no? Eso es verdaderamente lo que denunciamos, eso es verdaderamente lo que nos revuelve las tripas y nos trastoca los ovarios, y eso es lo que exponemos, digamos, en esta breve y sencilla locución.